Ahora nosotros vamos a encontrar el valor de esta constante. Pero observemos la información que nos dan en el ejercicio. En la parte A nos piden hallar la función de ingreso, sabiendo que el ingreso es igual a 0 cuando produzco 0 unidades. Nos dan esta información y evaluado el 0 es igual a 0. Quiero hacer otra aclaración. Vamos a suponer que eh, les aparece un ejercicio de esta naturaleza en el examen, pero no les doy esta información, como aparece en la guía. Esta información, digamos, si no les aparece, ustedes lo tienen que asumir. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Puede ser que en la consigna les aparezca esta información o no. ¿Sí? Y eso es algo, digamos, que hacemos todos los docentes en general. ¿Y por qué a veces nosotros lo tenemos que asumir esta información? Por lo siguiente. Si yo produzco 0 unidades este mes, ¿cuánto va a ser mi ingreso? 0. Es decir, esa información se debe asumir. ¿Sí? Bien, recuerden eso. Esto es lo que ocurre con la función ingreso. Ahora, lo que tenés que hacer es reemplazar el valor de 0 en todas las x. Bueno, solamente tenemos una x. Reemplazas acá y de esa manera vamos a encontrar el valor de la constante. 2/3 por la raíz de 0 al cubo más 3600. Y todo esto igualado a 0. Perdón, me faltó la constante. Bueno, lo voy a agregar acá. ¿Sí? Es lo mismo, todo esto más C o C sumado todo esto. ¿Sí? Porque me olvidé escribir la constante. Bien. Entonces calculás, esto es 2/3, 0 al cubo es 0 por la raíz cuadrada de 3600 más la constante es igual a 0. La raíz cuadrada de 3600, lo vamos a calcular, es igual a 60. 2/3 multiplicado por 60 más una constante igual a 0. 2/3 por 60, lo vamos a multiplicar. 2/3 por 60, 40. Ahora sí, puede decir que la función ingreso, perdón, acá es negativo, ¿sí? Tuve un error de cálculo porque me olvidé cambiar el signo. Acá me resultó 40, al momento de pasarlo al segundo miembro, le cambias el signo. Por lo tanto, la función ingreso o ingreso total es la siguiente. 2/3 por la raíz cuadrada de x al cubo más 3600 menos 40. Bien, quiero hacer aclaraciones. En primer lugar, no cometan los siguientes errores que se cometen normalmente cuando se rendían los exámenes presenciales. Por ejemplo, voy a mostrar la hoja anterior.
Cuando nosotros estamos frente a una función polinómica, ¿sí? Y queremos encontrar la constante, como que todos los términos se cancelan y eso ocurre porque son polinomios, ¿sí? Si x vale cero, se cancela, se cancela y se cancela. Entonces, como que uno se acostumbra a que se va a cancelar todos los términos y te queda la constante, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, todo se cancela. K igual al número que nos dan como dato. Pero, por ejemplo, acá, en la función ingreso. En la función ingreso nosotros no tenemos una función polinómica en sí, tenemos la función raíz cuadrada. Entonces, cuando vos le asignas a x el valor de cero, no se te va a cancelar todo ese término, porque me quedó 3600. ¿Sí? Entonces uno tiene la costumbre, sé que probablemente te dirán, pero eso es imposible que, un error, es imposible que cometa ese error, pero se ve, se ha visto en los exámenes presenciales. Entonces uno cancela todo esto y dice, bueno, la constante es cero, c es igual a cero, porque en la mayoría de ejercicios están acostumbrados a cancelar, pero es porque probablemente te quedaban polinomios. Pero en este caso vos tenés una función raíz cuadrada o cualquier otro tipo de función. Entonces la constante no siempre va a ser igual al número que nosotros te damos. ¿Sí? Porque se ve, cancelan esto, piensan que se va a eliminar y dicen, bueno, la constante es igual a cero. No. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Siempre reemplacen, tómense un poco más de tiempo y vean qué puede ocurrir. ¿Sí? Es más, hasta en los polinomios, no te puede quedar únicamente x, te puede quedar un x más uno y al momento de reemplazar x igual a cero, no te queda todo cero, te queda un uno. Entonces tenga mucho cuidado con eso, ¿sí? Únicamente un consejo por los errores que se ha visto en los exámenes anteriores. Bien, ahora otra información más. Algunos piensan que como estamos en aplicaciones económicas, no puede ser, digamos, un número negativo, el término independiente, entre comillas, ¿sí? Pero si nosotros estamos frente a la función eh, costo, como que tiene sentido, ¿no? Que el término independiente esté sumando. Por ejemplo, acá. Tiene sentido, porque esto como que no tendría sentido si fuera una resta. O sea, ¿cómo voy a restar lo que yo debo de pagar? ¿Sí? Pero la función ingreso no hay problema. Puede ser una suma o puede ser una resta. Con eso no hay problema. ¿Sí? Bien, igual ustedes en GeoGebra pueden graficar esta función y le van a encontrar un mayor sentido. Bien, entonces ahora vamos a calcular la parte B, que nos piden hallar la función de demanda. ¿Cómo encontrás la función de demanda si tenés como información la función ingreso? Lo vamos a ver. Consigna B. Recordemos lo siguiente. La función ingreso es igual precio por cantidad. ¿Sí? P por X o X por P es lo mismo. Y tiene sentido porque mi ingreso va a depender de las unidades que yo venda al precio que lo venda. ¿Sí? Entonces, X por P es la función ingreso. Pero fíjate que la función ingreso está en función de X. Entonces, esta P es la función demanda. Esto es P evaluado en X. Si esta función ingreso estuviera en función de P, entonces la función demanda va a ser la X. ¿Sí? Igual esto recuerdo que lo expliqué anteriormente. La función demanda. Recuerden que la función demanda, si nosotros tenemos que es igual a P evaluado en X, es igual a escribir lo siguiente, para que sea algo más familiar para todos. Puedes cambiar la escritura sin ningún problema. Esta es una letra D mayúscula, ¿sí? Bien, entonces, si quieres obtener la función demanda, bueno,
y tienes acá una X multiplicando, lo pasas a dividir. Esto es la función ingreso dividido por X. Conclusión, la función demanda siempre va a ser igual a la función ingreso dividido por X. Dicho de otra manera, es el ingreso promedio. ¿Sí? Mira, porque estoy dividiendo por X. De esta manera ustedes van a encontrar la función demanda. Eso se les puede pedir también en el examen. Te pido encontrar la función demanda y te doy como información el ingreso marginal. Entonces, si te doy como información el ingreso marginal, vos calculas la integral, obtienes la función ingreso total y a esa función lo dividís por X y encontrás la función demanda. Recuerden que esto es ingreso total, no es ingreso marginal. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál era la función ingreso? Función ingreso es 2/3 por la raíz de X al cubo más 3600. A todo esto le restas 40 unidades. Es igual a la función demanda. Pero todo esto lo tenés que dividir por X. Por lo tanto, la función demanda es igual a 2 por la raíz de X al cubo más 3600 dividido por 3X menos 40 dividido por X. Y tenemos resuelto nuestro ejercicio. Terminamos con la parte de aplicaciones económicas, o bueno, con la primera parte de aplicaciones económicas, porque nos falta ver más. Nos falta ver excedente del productor, excedente del consumidor, pero antes tenemos que ver áreas. Entonces, ustedes tienen que resolver por su cuenta los siguientes ejercicios de la guía. Ustedes tienen que resolver el ejercicio número 6. Resuelvan también el ejercicio número 7. El 8 y el 9 no, porque como que tienen otro formato. ¿Sí? 6 y 7. El 8 y el 9, si lo quieren revisar, perfecto. Igual tienen los resueltos. Si lo entienden, genial. ¿Sí? Es hacer lo mismo. Lo que cambia es, digamos, el formato, o sea, cómo está planteado el ejercicio, porque no están acostumbrados a verlo de esa manera. Entonces, tenés que hacer una modificación y luego, eh, digamos, llevarlo a una expresión similar o algo familiar y luego utilizar las mismas herramientas que hemos visto el día de hoy. Ese formato más que todo lo van a ver en Análisis Matemático 2. ¿Sí? Bien, continuamos. Ahora sí vamos a entrar a un nuevo tema. Vamos a entrar prácticamente a la última parte. Recuerden que de la guía número 6 únicamente vamos a ver polinomio de Taylor, que es aplicar derivadas. Así que prácticamente estamos culminando la materia. Ahora vamos a ver integrales definidas, la última parte de esta guía. Bien, vamos a ver primero una parte teórica, ¿sí? Y luego vamos a ejercicios. Integral definida. Dada una función f de x,
y un intervalo a, b. La integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de f de x coma el eje de abscisas y las rectas verticales. X igual a A y X es igual a B. Igual voy a hacer un gráfico para que se entienda mejor todo este texto. Integral definida. Dada una función f de x y un intervalo a, b, la integral definida es igual al área limitada entre la gráfica de una función, entre la gráfica de f, el eje de abscisas. Recuerden que el eje de abscisas es el eje x, es el eje horizontal. Y la recta vertical es x igual a y x igual a b. Es decir, nosotros en el plano cartesiano vamos a tener dos rectas verticales. Esas dos rectas verticales nos van a mostrar, ¿sí? Digamos, el área que nosotros estamos calculando. Lo podés pensar de otra manera. X igual a, X igual a B son las paredes de esa figura geométrica. ¿Sí? Bien, voy a esperar un momento para que termine de copiar y luego realizo un gráfico para que lo entiendan mejor. Vamos a realizar un gráfico. Eje Y, eje X. Ahora nosotros podemos tener cualquier función. Vamos a pensar que tenemos la siguiente función, ¿sí? Podría ser una parte o podría ser una hipérbola, ¿sí? Una de las hipérbolas de una función gráfica podría ser, ¿sí? A manera de ejemplo. Entonces, esta
Gráfica es nuestra función, cualquier función, ¿sí? Ahora trazamos dos líneas verticales. Bueno, perdón si no me salió tan vertical, pero bueno, creo que se entiende. Entonces, este punto que está acá puede ser A y este otro punto puede ser B. Recuerden que en el enunciado nos dice la recta vertical es x igual a A, x igual a B. Se refiere a estas rectas. Esta es la recta x igual a A y esta es la recta x igual a B. X igual a un número siempre es una recta vertical, ¿sí? Bien, entonces acá nosotros tenemos el intervalo, lo que hemos mencionado en el enunciado. El área que nosotros vamos a calcular va a ser la siguiente. Todo esto que voy a pintar. Recordemos un poco la parte teórica de integrales. Sé que no lo vimos, digamos, de forma sincrónica, porque yo les pasé un video, ¿sí? Espero que la mayoría lo haya revisado, ¿sí? ¿Qué era la integral? La integral era la suma de infinitos rectángulos. Es decir, cuando nosotros estamos calculando una integral, estamos calculando el área de una región. Básicamente es eso. Pero nosotros anteriormente hemos utilizado la integral de cualquier función, hemos calculado, perdón, la integral de cualquier función, pero nunca hemos mencionado los límites. Por ejemplo, les muestro las fórmulas. Acá estoy calculando la integral de e a la x por el diferencial de x. Bueno, la función es e a la x, ¿sí? Pero en ningún momento estoy informando de cuál es el área en sí que estoy calculando. En cambio, cuando yo trazo las rectas verticales, es visible lo que estoy calculando, ¿sí? O sea, yo puedo observar la totalidad de la figura que estoy calculando. Por ejemplo, en los ejercicios anteriores puede ocurrir lo siguiente. Tengo un sistema de coordenadas, eje Y, eje X, y por ejemplo, vamos a considerar a la función exponencial. ¿Cuál es el área que nosotros estamos calculando acá? Mira, no tenemos las líneas verticales. ¿Y cómo sé que no tengo las líneas verticales? Porque no me aparecen números en el símbolo integral. Acá no tengo ningún número, arriba no tengo ningún número. Entonces, estas integrales que nosotros hemos estudiado al inicio se les llama integrales indefinidas. Integrales indefinidas. Entonces, el área que nosotros hemos estado calculando es la siguiente, ¿no? Todo esto que está acá. Todo esto. Alguno pensará, Isaías, pero yo puedo visualizar todo lo que estoy calculando. Por ejemplo, si calculo la integral de e a la x y siempre agregas el diferencial de x, estoy observando, Isaías, todo el gráfico. Eso es falso, porque recuerden que esto es infinito. Solo que obviamente al momento de hacer el gráfico tengo que mostrar un final, ¿sí?
Eso creo que se sobreentiende. Entonces, nosotros hemos estado calculando todo el área debajo de esta curva, todo esto. Pero no sabemos cuál es, o sea, no podemos visualizar toda la figura en sí. En cambio, en el gráfico anterior, sí podés visualizar. Vos sabés cuáles son las paredes de esta figura geométrica y sabés cuál es el techo y cuál es el piso. Me voy a adelantar un poco. Esto lo vamos a llamar pared. ¿Sí? Y esto que está acá, que es lo que también vamos a ver en breve, si nos da tiempo y si no, lo vemos en la próxima clase. Traten de entender esta idea porque después viene ejercicio donde ustedes van a tener que graficar, ¿sí? Para que lo puedan resolver. Entonces, esta parte del gráfico es techo. Acuérdense de este término. Y esta parte del gráfico se le considera piso. Creo que el nombre lo dice todo, ¿sí? No hay nada más que explicar porque le pusieron el nombre de techo y le pusieron acá el nombre de piso. Bueno, acá le puedes llamar pared, ¿sí? Entonces, en este gráfico vos podés visualizar cuál es el techo, cuál es el piso y cuáles son las paredes. Acá lo único que yo puedo visualizar es el techo y el piso. No puedo visualizar más. Sé que todo esto es el techo y toda esta parte que está acá es el piso, pero no sé cuáles son las paredes, porque va hacia más infinito y va hacia menos infinito. O sea, no sé con exactitud. O sea, no sé qué valor toma esa X. ¿Sí? Entonces, a este tipo de integral se le conoce como integrales indefinidas. Pero siempre se les enseña primero las integrales indefinidas, para que ustedes tengan una idea de cómo calcular todo esto. Es por eso que cuando nosotros estamos frente a integrales indefinidas, nos queda más una constante. Esa es la razón, porque no conocemos las paredes. O sea, no tenemos la figura en sí. En cambio, acá nosotros sí tenemos toda la estructura, todo el dibujo completo y yo lo puedo visualizar, cuál es el techo, cuál es el piso y cuáles son las paredes. Entonces, acá no nos va a quedar, cuando al momento de calcular un integral, no nos va a quedar igual a una función más una constante, ya no. Ahora nosotros vamos a conocer cuánto vale esa constante, porque conocemos la magnitud de esa figura en sí, o lo podemos visualizar en su totalidad. Esa es la idea de integral definida, ¿sí? Espero se haya comprendido. Ahora vamos a ver la notación. Si queremos calcular una integral definida, ¿de qué manera lo tenemos que representar? Entonces la integral definida, perdón, la integral definida se representa o se representa de la siguiente manera. Integral de f de x por diferencial de x, porque no sabemos qué función estamos trabajando, de a hacia b. De esta manera lo vamos a representar. Observemos la gran diferencia con integrales indefinidas. Ahora sí, les tiene que aparecer un valor acá y un valor acá. Este es el límite inferior. Y este es el límite superior.
Siempre el número que está ubicado acá va a ser mayor a este número, siempre. Nunca puede ocurrir lo contrario. Por ejemplo, si A vale 0, este puede valer 0,1, 1, 2, 3, 4. Pero nunca va a ocurrir lo siguiente, que A sea 0 y acá sea menos 1. No tiene sentido. ¿Sí? Esa es la notación que nosotros vamos a trabajar. La única diferencia es que les va a aparecer números arriba y abajo. Es la única diferencia. Bien, nos queda prácticamente 7 minutos. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. El día de hoy vamos a culminar más temprano la clase, ¿sí? Por motivos personales me tengo que retirar antes. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cortar acá y vamos a receso. Volvemos en 30 minutos, ¿sí? En 30 minutos regresamos.